Durante siglos, Europa estuvo dividida entre dos mundos que, aunque cada vez más diferentes, compartían una misma herencia. Al oeste, un nuevo imperio romano había surgido bajo Carlomagno y, posteriormente, bajo la dinastía otoniana. Al este, en Constantinopla, continuaba existiendo aquello que sus propios habitantes jamás dejaron de llamar el Imperio Romano. Dos emperadores, dos cortes, dos mundos. Pero a finales del siglo X ocurrió algo extraordinario. Una princesa procedente de Constantinopla llegó a Occidente y se convirtió en emperatriz. Su nombre era Teófano. Y su hijo, Otón III, crecería entre ambas tradiciones. Otón III llegaría a concebir un proyecto político profundamente influido por Roma y por Constantinopla. Una renovación del Imperio Romano y de su universalidad. ¿Llegó realmente a soñar con reunir Oriente y Occidente? Para responder a esta pregunta, tenemos que comenzar con su madre. Para comprender la historia de Teófano y Otón III, debemos abandonar una idea moderna. Hoy hablamos habitualmente de un imperio bizantino y de un Sacro Imperio Romano Germánico. Pero los habitantes de Constantinopla no se llamaban a sí mismos bizantinos. Eran romanos. Su emperador era el emperador de los romanos. El estado que gobernaba desde Constantinopla era para ellos la continuación legítima del Imperio Romano. Y esta tradición llevaba siglos existiendo. Mientras tanto, en Occidente, Carlomagno había sido coronado emperador en Roma en el año 800. Más de siglo y medio después, en 962, Otón I fue coronado emperador por el Papa. Así aparecía nuevamente un emperador romano en Occidente. Pero para Constantinopla había un problema evidente. ¿Cómo podía existir otro emperador romano? El mundo occidental y el mundo oriental tenían ahora dos centros de poder que reclamaban la herencia de Roma. Y en medio de esta rivalidad apareció una solución diplomática, un matrimonio. En el año 972, Teófano se casó con Otón II, hijo de Otón I. Teófano procedía del ambiente de la corte imperial de Constantinopla, uno de los centros culturales más sofisticados del mundo medieval. Su llegada hasta Occidente no fue simplemente un acontecimiento familiar. Fue también un acontecimiento diplomático y cultural. Teófano llevaba consigo una tradición cortesana muy diferente de la que se había desarrollado en el occidente latino. La corte bizantina conservaba una extraordinaria conciencia de su herencia romana. El ceremonial imperial, la representación del emperador, los objetos de lujo, los tejidos, la iconografía y las formas de representar el poder eran mucho más sofisticados que los de muchas cortes occidentales de la época. Y Teófano pasó a formar parte de la corte imperial occidental. No podemos decir que ella bizantiniza Europa de repente. Eso sería una exageración. Occidente ya llevaba siglos relacionándose con Constantinopla. Pero Teófano se convirtió en un puente humano entre ambos mundos, y su influencia no terminó con la muerte de su marido. Otón II murió en el año 983. Su hijo, Otón III, era todavía un niño. Y entonces Teófano asumió la regencia. Durante varios años gobernó en nombre de su hijo. Esto es importante porque Teófano no fue simplemente una princesa extranjera viviendo en Alemania. Fue una de las mujeres más poderosas de la Europa del siglo X. Como emperatriz y regente, tuvo que enfrentarse a conflictos políticos, preservar los derechos de su hijo y mantener unido el poder de la dinastía otoniana. Pero también transmitió a Otón III algo mucho más profundo. Una visión del mundo en la que Roma y Constantinopla formaban parte de una misma tradición imperial. Otón III no creció viendo el mundo romano desde una única perspectiva occidental. Su madre procedía del otro gran centro de la tradición romana, y esto tendría consecuencias enormes. Otón III nació en el año 980. Su padre era Otón II. Su madre, Teófano.
Por sus venas circulaban dos tradiciones políticas diferentes. Era heredero de los emperadores sajones de Occidente, pero también estaba profundamente vinculado a la aristocracia imperial de Constantinopla, por parte de su madre. Cuando finalmente asumió el poder, desarrolló una visión extraordinariamente ambiciosa. Para Otón III, Roma no debía ser solamente el lugar donde el Papa coronaba emperadores. Roma debía volver a ser el corazón del imperio. Su programa fue expresado mediante una idea que conocemos como Renovatio Imperii Romanorum, la renovación del imperio de los romanos. Otón III quería recuperar la grandeza y universalidad de la institución imperial, y para ello miraba hacia el pasado romano, pero también hacia Constantinopla. Otón III convirtió Roma en uno de los centros fundamentales de su gobierno. Adoptó títulos y ceremoniales que enfatizaban su carácter imperial. Su representación política estaba profundamente cargada de simbolismo romano y cristiano. No quería simplemente ser el rey de los germanos que casualmente poseía el título de emperador. Quería ser emperador romano. Y aquí aparece una diferencia importante. Otón III no estaba intentando convertir a los germanos en romanos étnicamente. Su proyecto era político y cultural. El imperio podía incorporar pueblos diferentes porque la idea romana ya había demostrado durante siglos que podía trascender una determinada etnia. Roma era una idea política, una civilización, una tradición imperial. Y Otón III quería restaurarla. Aquí debemos ser cuidadosos. Es tentador imaginar a Otón III como un emperador que tenía un plan perfectamente definido para fusionar el Sacro Imperio con Constantinopla. Pero no tenemos pruebas suficientes para afirmar algo así. Lo que sí sabemos es que Otón III buscó estrechar sus vínculos con el Imperio Romano de Oriente. Y existe un episodio especialmente revelador. Otón III buscó una alianza matrimonial con la dinastía imperial bizantina. Una princesa bizantina fue enviada a Occidente con la intención de casarse con él. Era Zoe Porfirogenita. La unión finalmente nunca se produjo. Otón III murió en el año 1002, antes de que pudiera consolidarse. Pero el episodio revela algo importante. El emperador occidental no veía a Constantinopla simplemente como un enemigo extranjero. Existía la posibilidad de una alianza dinástica entre las dos grandes casas imperiales. Y aquí aparece una pregunta fascinante. ¿Podía existir nuevamente una unidad romana entre Oriente y Occidente? Otón III nunca tuvo tiempo de descubrir la respuesta. La visión de Otón III era profundamente medieval. No debemos imaginarlo pensando en un Estado-nación alemán que conquistaría Bizancio. Su mundo político era completamente diferente. Para él, el imperio tenía una dimensión universal. El emperador debía gobernar dentro de un orden cristiano que trascendía las fronteras de los distintos pueblos. Roma era el centro simbólico de ese orden. Y Constantinopla era, al mismo tiempo, el otro gran heredero de la tradición romana. Por eso la relación entre ambas partes del mundo cristiano era tan importante. Otón III parecía imaginar un mundo en el que la herencia romana no estuviera dividida entre Oriente y Occidente de una manera irreconciliable. No necesariamente mediante la conquista, no necesariamente mediante la absorción de Constantinopla, sino mediante una combinación de imperio, religión, diplomacia y legitimidad romana. Y aquí regresamos a Teófano. Porque sin ella, la historia de Otón III sería muy diferente. Teófano representaba personalmente aquello que Otón III intentaba construir políticamente, un vínculo entre Occidente y Oriente. Ella había nacido dentro de la cultura imperial de Constantinopla. Se convirtió en emperatriz del Occidente latino, gobernó como regente y educó al futuro emperador. Su influencia también puede observarse en la cultura material de la corte otoniana. Objetos de lujo, tejidos, manuscritos,
formas ceremoniales y representaciones del poder muestran el intenso intercambio cultural entre Oriente y Occidente. No significa que todo lo bizantino que apareció en Occidente fuera obra de Teófano, pero su presencia convirtió a la corte imperial otoniana en un punto de contacto especialmente importante entre ambos mundos. Teófano murió en el año 991. Otón III murió apenas 11 años después, en 1002. Tenía solamente unos 22 años. Su proyecto imperial quedó incompleto. La dinastía otoniana continuó. Pero la visión universal que Otón III había desarrollado no sobrevivió de la misma manera, y Oriente y Occidente continuaron evolucionando por caminos diferentes. Con el tiempo, las diferencias entre Roma y Constantinopla serían cada vez mayores, y en 1054 llegaría el famoso cisma entre las iglesias de Oriente y Occidente. Pero cuando observamos a Teófano y Otón III desde finales del siglo X, todavía podemos contemplar un mundo en el que esa separación no parecía inevitable. Teófano y Otón III representan uno de los momentos más fascinantes de la historia medieval europea. Una princesa de Constantinopla llegó a Occidente y se convirtió en emperatriz. Su hijo creció entre la tradición imperial occidental y la tradición romana oriental. Y cuando llegó al poder, intentó convertir Roma nuevamente en el centro de su proyecto político. Otón III no consiguió reunificar el imperio romano. Ni siquiera podemos afirmar que tuviera un plan concreto para fusionar Constantinopla y el imperio occidental. Pero su política revela algo extraordinario: la idea de que el mundo romano todavía podía imaginarse como una unidad. Teófano fue el puente humano entre esas dos tradiciones. Otón III intentó convertir ese vínculo cultural y familiar en una visión política. Y quizá esa sea la verdadera historia detrás de ellos. No la historia de un imperio que volvió a reunirse, sino la historia de un emperador que, durante unos breves años, todavía podía imaginar que Roma no había dejado de ser una sola idea.